Hola a todos, aquí estamos con un nuevo vídeo. Vamos a continuar con la formulación orgánica y bueno, este vídeo la verdad es que es lo que tenía que haber puesto un poquito antes, unos días antes, porque en los últimos ejercicios que os mandé, los bloques 6 y 7 contienen compuestos que son los que vamos a ver ahora. Entonces, pues bueno, ya los vais haciendo para esta semana y ya está, no pasa nada. Bien, pues vamos a ello. Venga, a ver, primero vamos con los éteres. Los éteres, pues son bastante sencillo. Es simplemente, vamos a ver si me aclaro con esto. Vale. Los éteres se basan simplemente en un átomo de oxígeno que, como sabéis, tiene 6 electrones en la última capa y por lo tanto tiene que compartir 2 pares de electrones. Bueno, pues esos 2 pares de electrones los va a compartir con 2 carbonos que están en una cadena, ¿vale? Entonces, aquí tenemos lo que se llama un radical y aquí tenemos otro radical. Ejemplos de esto, pues, no sé, imaginar cualquier radical, por ejemplo, el etilo. Vale. ¿Vale? Este es el radical etilo. Si en vez de unirlo a una cadena principal, pues lo unís a un oxígeno y aquí pues unís otro radical, por ejemplo un fenilo, que es el radical del benceno, ya sabéis, pues tenemos un éter. ¿Vale? ¿Cómo se puede llamar a este compuesto? Bueno, pues podéis nombrar los radicales por orden alfabético y la palabra éter al final. Por ejemplo, en este caso sería etilfeniléter. También podéis nombrarlo añadiendo al radical más sencillo la terminación oxi. Etoxi-benceno. Etoxi-benceno, ¿vale? Todo junto. Parece que lo he puesto separado, pero no, es todo junto. Es una palabra. Bien, en algunos casos es posible que solo sea factible la segunda opción. Por ejemplo, pues qué sé yo, si tenéis, bueno, factible, no sé, sí, en algunos casos sí, pero vamos, en los casos que vamos a ver nosotros se puede hacer casi siempre de las dos formas, pero cuando son un poquito más complicados, pues puede que sea por lo menos aconsejable usar una de las dos formas. Tenemos aquí el oxígeno y aquí, por ejemplo, tenemos un metil. Bien, ¿cómo se llamaría esto? Pues esto lo podéis llamar, en vez de usar la primera forma, porque uno de los dos radicales, pues, a ver, se puede nombrar, sería un 1-etilpropil, ¿vale? Pero lo más fácil aquí sería nombrar esto como 3-metoxi pentano. ¿Vale? Bueno, y esto no tiene mucho más, es decir, como tampoco lo vamos a complicar demasiado, en principio con esto y los apuntes, ya veréis que en los apuntes tampoco tenéis gran cosa, ¿no? En fin, gran cosa quiero decir de extensión, ¿no? Pero bueno, es que tampoco hace falta mucho más, ¿eh? Los éteres no son demasiado complicados. Bien, el siguiente tipo de compuesto que vamos a ver son los aldehídos. Los aldehídos son compuestos en los que un carbono primario está unido a un átomo de oxígeno con un doble enlace, es decir, comparte 2 pares de electrones con ese átomo de oxígeno. Bien, no sé si os acordáis de lo que era un carbono primario, pero básicamente un carbono primario es un carbono que está unido a otro carbono, o sea, solo a otro carbono. Un carbono secundario está unido a otros 2 carbonos, ¿vale?
Bien, entonces, si tenemos, vamos a decir que tenemos una cadena de 3 carbonos. Este carbono, el carbono de la derecha, está unido a otro carbono. Es un carbono primario y podemos unirlo mediante doble enlace a un átomo de oxígeno. Recordad, el átomo de oxígeno tiene 6 electrones en la última capa, puede compartir o comparte 2 pares de electrones. Puede compartir los 2 pares de electrones con el mismo átomo de carbono. ¿Vale? Y ese átomo de carbono además estará unido a un hidrógeno. Los otros, pues, si no tienen nada más en la cadena, pues tendríamos esto. ¿Cómo se llama esto? Bueno, pues es una cadena de 3 carbonos. Y no tiene dobles enlaces y la terminación de los aldehídos es la terminación al. Esto sería propanal. Propanal a secas, ¿vale? Fijaos, los aldehídos se caracterizan porque tienen este grupo unido a otra cosa. ¿Vale? Esa R significa radical, pues es una cadena, la que queráis, ramificada, como queráis, ¿vale? Bien, entonces, en este caso, que en este primer ejemplo que hemos hecho, no hay que poner localizador ni nada, primero porque el grupo de los aldehídos está, el grupo formil, está siempre en un extremo de la cadena. Por lo tanto, aquí no procede poner el localizador, ¿vale? No sería 1-propanal, ni propanunoal, porque ya sabemos que vamos a empezar a nombrar la cadena por ahí. Podríamos tener, vamos a coger también una cadena de 3 carbonos, pero vamos a decir que tiene los 3 carbonos, o los 2 carbonos terminales, perdón, tienen ese átomo de oxígeno unido con doble enlace al de carbono. ¿Vale? ¿Esto cómo sería? Pues esto sería propanodial. Propanodial, dial porque hay 2 grupos aldehído. Tampoco hay que poner los localizadores porque propanodial, pues si dial hay 2 grupos aldehído, uno en cada extremo de la cadena, o sea, es que no puede haber más, ¿vale? No, como os podréis imaginar, no hay cadenas cíclicas que tengan este grupo, ¿vale? Por lo menos que lo tengan en la cadena principal, es decir, no existe el ciclo butanal, ¿vale? Eso no existe, porque el grupo aldehído tiene que estar en un extremo de la cadena, tiene que ser un carbono terminal o un carbono primario. Bien, por cierto, este segundo compuesto que he puesto aquí también se puede, o se suele incluso a veces escribir así, ya os explico por qué. Fijaos que el de la derecha pongo CHO y no pongo COH, ¿vale? Porque en cuanto pones COH, pues eso todo el mundo le suena a alcohol, ¿vale? Al grupo hidroxilo del alcohol. Entonces por eso se pone CHO. ¿Por qué aquí ponemos OHC? Porque de la otra forma, no sé, puede parecer que es el átomo de oxígeno el que está unido al átomo de carbono, al segundo átomo de carbono de la cadena, y no el átomo de carbono, ¿vale? No es que esté mal, si lo vais a hacer así, pero muchas veces se hace de la otra forma para, no sé, que quede claro o enfatizar que el hecho de que los 2 átomos de carbono son los que están unidos entre sí, ¿vale? Pero bueno, no tiene demasiada importancia. Bien, una cosa más que también nos ponen los apuntes, os dice que cuando el grupo del aldehído no es la función principal de la cadena, se nombra con el prefijo formil. Vale, ¿y eso qué significa? Bueno, imaginaos, vamos a ver, nosotros este año no lo vamos a ver, el año que viene sí, pero podríamos imaginar, no sé si a lo mejor incluso en algún ejercicio que os mande os saldrá, podríamos imaginar que en una misma cadena, en una misma molécula, tuviésemos, por ejemplo, un carbono con un grupo OH, con un grupo hidroxilo, con un alcohol, y tener, por ejemplo, el grupo aldehído también en otro carbono.
¿Eso qué es? ¿Un aldehído o un alcohol? Bueno, pues un poco de las dos, ¿no? ¿Cuál es el grupo prioritario? Bueno, pues en este caso, y si no me falla la memoria, y os lo digo así porque realmente hay unos cuantos tipos de grupos posibles o de funciones en la química orgánica y están ordenadas por orden de prioridad, porque a la hora de ponerles el nombre, unas tienen más prioridad que otras, igual que los dobles enlaces tenían prioridad sobre los triples enlaces y para numerar una cadena nos fijábamos antes en las insaturaciones que en la posición de los radicales. En fin, todo eso, ¿vale? Pues todo eso se va complicando y cuando mezclamos muchas funciones en una misma molécula, pues hay que saber cuál es más prioritaria. Entonces, yo por ejemplo en primero de bachillerato, cuando he tenido que ponerles un examen sobre esto, pues siempre les dejo tener como mínimo, la tabla con el orden de prioridad. Normalmente les dejo tener hasta los apuntes, ¿vale? Porque, bueno, como veis esto se puede liar mucho, esto de la química orgánica y bueno, yo creo que lo importante aquí no es tanto aprenderse de memoria muchas cosas, y saber muchas cosas y muchos casos patológicos, sino lo importante aquí es comprender la dinámica, comprender cómo funciona, comprender cómo nombramos los compuestos y saber aplicar eso, ¿vale? Entonces ya saberse al dedillo el orden de prioridad de todas las funciones en una molécula orgánica, pues bueno, el que tenga que trabajar con esto todos los días, pues seguro que se lo sabe, ¿vale? Pero bueno, tampoco nosotros creo que tengamos que hilar tan fino. Bien, bueno, pues dicho esto, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, esto? Vale, pues esto tendríamos que nombrar uno de los grupos aldehído, tendríamos que nombrarlo como prefijo, porque no pueden estar los tres en la cadena principal. O sea, supongo que eso lo veis, no podéis encontrar una cadena principal que tenga los tres grupos aldehído. De hecho, una cadena principal solo puede tener dos grupos aldehído, porque una cadena principal solo tiene dos extremos. Bien, entonces, ¿cómo llamamos esto? Pues ya lo llamamos formil propanodial. Vale. Formil propanodial. ¿Y dónde están los localizadores? Pues bueno, no hacen falta, ¿vale? En este caso, no hacen falta. ¿Por qué? Porque, bueno, propanodial, ya hemos visto, dial, dos grupos aldehído, uno en cada extremo de la cadena. No hace falta localizarlos porque es que no van a estar en otro sitio, van a estar ahí. En este caso concreto, en el que tenemos una cadena principal de 3 carbonos, el radical formil solo puede estar en el carbono central, no puede estar en el carbono 1 ni en el carbono 3, tiene que estar en el 2, no puede estar en otro sitio, ¿vale? Por lo tanto, no ponemos el localizador, ¿vale? Si fuese en vez de una cadena de 3 carbonos, fuese de 5, imaginaos que fuese lo mismo, pero con una cadena de 5 carbonos, pues podríamos tener 2-formil pentanodial, 3-formil pentanodial y ya está, porque el 4-formil pentanodial no sería 4-formil pentanodial, sería 2-formil pentanodial empezando a numerar por el otro extremo de la cadena. No sé si me seguís, si no, lo intentáis hacer, ¿vale? Os lo dibujáis la molécula y lo veréis enseguida. Bien, pues ya está, ¿eh? Estos son los aldehídos, bien. Y quizá alguno se pregunte si no podemos tener un átomo de oxígeno unido con un doble enlace a un átomo de carbono que no sea primario, sino secundario, es decir, que esté en medio de la cadena. Un carbono que está en el medio de la cadena está unido a otros dos, salvo que haya un radical. Si no hay radicales, está unido a otros dos, al de la izquierda y al de la derecha, para entendernos. Luego le quedan dos enlaces, dos pares de electrones por compartir. Entonces, ¿podría compartir esos dos pares de electrones con un átomo de oxígeno, no? Pues sí, efectivamente. Pero entonces ya no llamamos a eso aldehídos, los llamamos cetonas. ¿Vale? Entonces, el tercer tipo de compuestos que vamos a ver, las cetonas.
Bien, y las cetonas, pues son eso, un tipo de compuesto que tienen un átomo, voy a dibujarlo, a ver, tienen un átomo de carbono que está unido a otros dos átomos de carbono. Voy a hacer el dibujo un poquito mejor. Y ese átomo de carbono tiene un doble enlace con un átomo de oxígeno. ¿Vale? Fijaos que ahí el átomo de carbono está compartiendo 4 pares de electrones. Esos dos R y R', ya sabéis, son radicales. Cualquier cosa que os imaginéis, cadena de carbono ramificada, sin ramificar, lo que sea. ¿Vale? Bueno, pues eso sería una cetona. ¿Y cómo se nombran las cetonas? Bueno, pues las cetonas se nombran con el sufijo ona, es decir, acaban en ona. Y si hay más de un grupo de esos de cetona, pues se llaman diona o triona o lo que sea. ¿Vale? Ejemplos. Esto, por ejemplo, esto es una cadena de 6 carbonos y tiene 3 grupos cetona. En el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. Hexatriona. ¿Vale? Hexatriona. Si tenemos una más sencilla, es que he empezado quizá por una más complicada, pero si tenemos esto, pues esto será butanona. ¿Por qué no pongo localizador aquí? Pues porque si yo tengo una cadena de 4 carbonos con un solo grupo cetona, ese grupo cetona va a estar en uno de los 2 carbonos centrales. Y obviamente yo voy a empezar a numerar la cadena desde el extremo más cercano a ese grupo cetona. Luego siempre va a ser 2-butanona, o sea, siempre va a estar en el carbono 2. Entonces ese 2 no se pone, butanona, ya está, ¿vale? Si tenemos más carbonos, entonces sí que hará falta poner ese localizador, como lo he puesto en el ejemplo de antes, que he puesto los localizadores de los 3 grupos cetona que había en la cadena de 6 carbonos. Bien, luego en los apuntes también nos dice que cuando el grupo cetona no es prioritario, se nombra con el prefijo oxo. Bien, ¿y eso cómo se hace? Bueno, aquí sí que vamos a tener que mezclar, vamos a mezclar aldehído y cetona. ¿Vale? Este que es sencillito. ¿Cómo se llamaría esto? Bueno, pues resulta que el grupo aldehído es más prioritario que el grupo cetona. ¿Vale? Ya os digo, normalmente no os voy a poner, desde luego en el examen no tengo pensado poneros compuestos que mezclen varios grupos y que tengáis que saber qué grupo es más prioritario que el otro. Pero bueno, vamos a verlo aquí como ejemplo. Ya os digo yo, os lo creéis, que el grupo aldehído es más prioritario que el grupo cetona. Entonces, esto se llama oxopropanal. ¿Por qué no le pongo el localizador al oxo? Pues porque el localizador solo puede ser 2. O sea, ese grupo oxo solo puede estar en el carbono central. Si tuviese una cadena de 5 carbonos, podría ser 2-oxopentanal, 3-oxopentanal, pero no podría ser 4-oxopentanal, porque entonces, o sí podría ser 4-oxopentanal, porque podríamos tener el grupo cetona cerca del extremo donde no está el grupo aldehído. Esto, si no lo imagináis así al vuelo, que quizás sea un poco complicado al principio, os lo hacéis el ejemplo vosotros, paráis el vídeo, lo escribís en un papel en un momento, que vais a tardar 10 segundos y lo veis enseguida. Bien, pues estos son los 3 tipos de compuestos que vamos a ver hoy. Nos quedan los ácidos y los ésteres y sales. Ya está, ¿vale? Entonces, bueno, pues los veremos próximamente. Ya os los pondré el vídeo y os pondré ejercicios y tal, como siempre. Bueno, también os pondré en el Classroom,
pues anunciaré seguramente que quiero hacer algún examen. Tenemos que hacer todavía un examen del tema anterior. Ya sé que hace ya tiempo, pero bueno, como esto ha venido como ha venido y hemos tenido que adaptarnos todos y hemos tenido que ver cómo narices hacíamos las cosas, pues bueno, se ha retrasado esto un poco, ¿vale? Entonces seguramente vais a tener más de un examen ahora un poquito seguido, ¿eh? Bueno, ya hablaremos de eso. Nada, espero que estéis todos bien. Ya os digo, hacer los dos bloques esos que faltan, el 6 y el 7 del último documento de ejercicios que os dejé, que ahora sí que lo podéis hacer. A lo mejor alguno lo ha hecho ya mirando los apuntes, ¿vale? Pero bueno. Y nada, me lo entregáis cuando lo tengáis. Ya os pondré alguna fecha, digamos, pues no sé, hacia el jueves o así, yo creo que lo podéis tener hecho. Son solo dos bloques, ¿vale? Y luego pues os mandaré algo más seguramente esta semana, pero no será mucho. Y de todas formas, como tenemos el examen pendiente, ya veremos a ver. Así que, bueno, pues eso, ya seguid atentos a las noticias que haya en el Classroom y en la carpeta de Drive. Preguntad las dudas, a ser posible, en los comentarios del vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.